Bueno, vos sabés que la justicia argentina finalmente pidió una orden de captura internacional para Nicolás Maduro y también para Diosdado Cabellos, dos hombres muy fuertes de la política de Venezuela. Está esta noche junto a nosotros el doctor Tomás Farini Dugan, que ha sido uno de los abogados que ha impulsado esta denuncia, que es muy importante y que tiene un resultado que hemos conocido en las últimas horas. Doctor, buenas noches, gracias por acompañarnos. Muy buenas noches, gracias por haberme invitado al programa. Bueno, quiero que compartamos una nota, una entrevista a Waldo Wolf, que también estuvo trabajando en este tema, para luego poder dialogar, ¿de acuerdo? Perfecto. Vemos la nota. Es reivindicar una tradición que tiene la Argentina en involucrarse en cuestiones vinculadas a la violación de derechos humanos, mucho más con lo que nos pasó a nosotros. Así que celebramos lo que ha hecho la Sala 1 de la Cámara, celebramos que nuestro país, con la justicia independiente, uno de los poderes del Estado, haya tomado esta decisión. Nosotros desde el foro venimos trabajando hace mucho en este tema, una asociación civil que se constituyó justamente para esto. Desde cada uno de los lugares donde estén los venezolanos, insten, molesten, interpelen a la sociedad civil para que haga esto en cada uno de los países donde también existe la jurisdicción internacional, para seguir presionando entre todos y lograr eso. Bueno, no es habitual este tipo de iniciativas, este tipo de presentaciones. En este caso fue en los tribunales federales de Comodoro Pi. Hubo una revisión y de hecho fue una decisión de Cámara la que impulsa esta decisión de finalmente pedir la detención de Maduro. Doctor, ¿cómo llegaron ustedes a esta causa y qué es lo que viene de aquí en adelante a partir de la decisión de Cámara? Bien. Con Waldo Wolf, hace 2 años, más o menos, año y medio, cuando Maduro fue invitado a la CELAC por el gobierno de Alberto Fernández, decidimos iniciar esta denuncia, entre otras cosas para que no venga, digamos, cosa objetivo que cumplimos. Y después de eso seguimos trabajando fuertemente en la causa. Logramos demostrar que en Venezuela hay una política dirigida directamente a generar terror en la población civil. Es decir, se cometen crímenes de lesa humanidad de manera sistemática con un propósito determinado, que es generar terror en la población civil para perpetuarse en el poder, siendo que Nicolás Maduro en este momento no es presidente de Venezuela, es un dictador porque perdió las elecciones. Con esa premisa se empezaron a juntar una cantidad de pruebas realmente muy importantes, a la que se incorporaron, por supuesto, todos los trabajos de campo que hicieron las organizaciones multilaterales como la ONU, la OEA, Amnesty International, en fin, una cantidad de trabajos sobre las víctimas en Venezuela. A esas nosotros sumamos otras víctimas, sumamos un montón de documentación. De esa manera se logró que se abra la jurisdicción universal en la Argentina. ¿Qué quiere decir esto? Es una excepción absoluta en el derecho argentino. Pues el derecho argentino está estructurado sobre la base del principio de territorialidad. Esto es fácil. El principio de territorialidad lo que dice es que a uno lo juzgan sobre la base de la ley que impera en el lugar donde uno comete el hecho. Yo mato a alguien en Francia, me juzgan con la ley francesa, mato a alguien en Argentina, me juzgan con la ley argentina. Pero hay una cláusula en el artículo 118 de la Constitución Nacional que habilita a los jueces argentinos a investigar las graves violaciones a los derechos humanos cometidos en el extranjero, por extranjeros y en contra de extranjeros. Este fue el caso, se abrió la jurisdicción universal de manera absolutamente excepcional, se ha abierto muy pocas veces en la Argentina, y hemos logrado, lo que se logró ayer fue que a través de una apelación que yo introduje para que se ordenen las capturas y se decreten los llamados indagatorias, la Cámara Federal precisamente revocó la decisión del juez de primera instancia y dispuso esta medida que es absolutamente histórica. Ahora, doctor, ¿qué factibilidad tiene de que este pedido de detención se concrete? Me imagino que Interpol debería estar llegando ya ese pedido de captura. ¿Y hasta dónde, en una situación tan excepcional como la que vive Venezuela, un presidente que no es reconocido por la comunidad internacional, pero que de hecho está ejerciendo el poder con un escenario militar muy fuerte también, pueda ser capturado? Es un escenario complicado, complejo, la discusión que se va a dar ahora en Interpol. Nosotros tenemos que ahora, con las órdenes de captura y en Interpol, intentar que se voten las alertas rojas, porque Venezuela se va a oponer a estas anotaciones, por lo tanto se va a generar toda una controversia acerca de si el Estatuto de Viena abarca, digamos, puede ampararse Maduro en el Estatuto de Viena para poder alegar que tiene fueros como mandatario extranjero, o si eso no aplica en el caso de Maduro, precisamente porque no ganó las elecciones, no ha presentado las actas sí las presentó la oposición y demostró
que le ganó a Maduro, y pese a esto Maduro se mantiene en el poder, ya constituido como una dictadura cívico-militar. Entonces, para empezar, hay que discutir si esta situación realmente lo ampara. Pero aún en el caso de que lo amparara, se ha logrado que Interpol anote alertas rojas en caso de mandatarios extranjeros en otras oportunidades, concretamente en el caso AMIA. En el caso AMIA, todos los iraníes que están imputados por la Argentina con órdenes de captura internacional tienen anotaciones rojas, alertas rojas de Interpol, a pesar de que integraban los mayores cargos del gobierno iraní en aquel momento. ¿Maduro ya tiene esa alerta roja? No, Maduro no tiene. Ahora, con las órdenes de captura, por eso le pregunto, hay que generar una discusión en Interpol y lograr que se anoten, pese a los cargos que tienen en esa... Ahora, doctor Farín Eduan, lo que ya se conoce es una reacción de Venezuela. El fiscal general, el fiscal Saab, Tarek Saab, dio a conocer una declaración que es fuerte. Vamos a compartirla. Resulta ahora que una justicia fallida como la Argentina, de un gobierno, de una persona que dice a cada rato que su principal asesor es un perro muerto que se llama Conan, él, o sea, el perro muerto, dice él, le dijo, haz esto contra las autoridades venezolanas. Y por una orden que recibe el señor Milei, no por su mascota muerta, fue por el imperio estadounidense. En el marco de ese gobierno del señor Milei y de Macri se reabrió el caso. Por lo tanto, consideramos que esta acción se enmarca en el contexto de los continuos ataques orquestados por los Estados Unidos y otras potencias extranjeras y sus satélites en el continente para agraviar, para mancillar la soberanía nacional. Muy bien, doctor. Y entonces, a partir de esta declaración del fiscal de Venezuela, ¿qué queda para el presidente argentino? Sí, yo creo que, pobre este señor, tiene una confusión mental importante porque habla del gobierno de Macri. En realidad la causa se inició con el gobierno de Alberto Fernández, pero además lo que no entiende, claro, yo entiendo por qué no lo entiende, porque en Venezuela no existe división de poderes. La verdad que es una farsa. Esto se acreditó en la causa también. Declararon fiscales y declararon jueces que explicaron claramente que en Venezuela no se puede investigar ningún delito de lesa humanidad que involucre al Estado, porque los fiscales o los jueces terminan secuestrados y torturados. Por esa razón se han tenido que escapar de Venezuela. Por lo tanto, entiendo que él crea que esto es un problema del Ejecutivo, digamos. Lo digo además porque en su anterior alocución, le digo del día de ayer o de anteayer, dispusieron órdenes de captura contra Milei, Karina Milei y Patricia Bullrich por el secuestro del avión venezolano, en realidad ploteado como venezolano, pero que era iraní, con tripulación iraní y matrícula iraní, que fue secuestrado por un juez federal argentino en el marco de un pedido de secuestro de Estados Unidos, cuando Milei ni siquiera era candidato a presidente. Es decir, no sé cómo pueden detenerlo en el marco de algo que ocurrió cuando ni siquiera se había presentado como... Doctor, en términos prácticos, el pedido de la orden de captura, lo que va a hacer es limitar los viajes internacionales de Maduro. Va a viajar solo a los países cuyos gobiernos reconocen, lo reconocen a él como presidente, ¿verdad? Claro, esto funciona de la siguiente forma. Si se logra la anotación en Interpol, Interpol no tiene policía propia. Interpol tiene delegaciones de Interpol en cada uno de los países que compone Interpol. Lo que quiere decir esto es que esa delegación de la policía responde al Poder Ejecutivo de ese país. Por lo tanto, si Maduro viaja a Irán, por ejemplo, Interpol, Irán no lo va a detener a Maduro. ¿Por qué? Porque tiene un acuerdo político con Maduro para no cumplir esa orden de detención. Lo mismo ocurrió con los imputados iraníes. Por ejemplo, han ido a Bolivia o han ido a Nicaragua y no los detuvieron porque esos países tienen un acuerdo político. Ahora, si a Maduro le pasa lo que le pasó a Alex Saab, que es quien le lava la plata, y se le rompe el avión y tiene que bajar, por ejemplo, en África, y le va a pasar lo que le pasó a Alex Saab, que terminó preso 2 años en Estados Unidos. Entonces, de eso a eso no lo exime nada, Maduro. Pero eso es en el orden práctico. En el orden simbólico, estas órdenes de captura internacional tienen un poder importantísimo, que es el siguiente, que a partir de ahora se acabó la retórica de los países que por razones ideológicas o económicas se hacen los distraídos con lo que pasa en Venezuela. Doctor,
¿Qué tiene que ver el actor George Clooney en medio de toda esta crisis humanitaria en Venezuela? Bueno, la mujer de George Clooney en realidad se presentó en la causa como denunciante también. Es una de las denuncias que está acumulada. También está, por ejemplo, la Fundación de Vargas Llosa se presentó como el patrocinio también y adhirió a la denuncia. Hay una cantidad de amigos Curia, por ejemplo, Amnesty International también se presentó en la causa. En fin, hay una cantidad de organismos que se han presentado en esta causa. ¿Por qué? Porque es escandaloso la forma en que se perpetran los delitos de lesa humanidad en Venezuela en este momento. Se lo hace además a cielo abierto, pero además hay testigos que han explicado cómo se reprimen las manifestaciones, por ejemplo, en Venezuela, porque esto tiene que ver con la imposición del terrorismo de Estado. En Venezuela primero va la policía y tira gases lacrimógenos, pero atrás de la policía vienen los colectivos. Los colectivos son organizaciones apoyadas por el gobierno y financiadas por el gobierno que van con armas y asesinan a la gente. Y esto se hace de forma sistemática. ¿Para qué? Para que la gente no se manifieste más. Ahora se ha empezado con otro procedimiento, que es el famoso tum-tum, que es el golpe de las puertas en las casas. Es decir, se empieza a sacar a la gente de las casas, se la lleva al helicoide para torturarlas. Bueno, esto también se hace para generar terror en la población civil. Y hay un dato que es importantísimo, porque ¿cómo se hace esto? Bueno, se hace anticipando el terror, porque la anticipación del mal tiene un efecto amplificador del terror. Esto lo hacen todos los terrorismos de Estado. Maduro, a través de cadena nacional, o Diosdado Cabello, a través de su programa de televisión que se llama Con el mazo dando, es decir, no hay muchas vueltas, digamos, exactamente, anticipan a quienes van a ir a buscar. Esas personas son secuestradas y son llevadas al helicoide para ser torturadas. Entonces, es muy difícil que no se les adjudique responsabilidad si ellos mismos están reconociendo la responsabilidad de los actos. Doctor Tomás Farina Iruna, le agradecemos mucho esta conversación aquí, ponernos al día sobre lo que va a ocurrir de aquí en adelante después de que la justicia argentina finalmente aceptara y ordenara la captura internacional de Nicolás Maduro. Buenas noches y muchas gracias.